farmacocinética en términos de la absorción. Ya hemos visto las vías mediatas. Ahora vamos a ver las vías inmediatas que generalmente son muy utilizadas en varios momentos de la vida médica, digamos, ¿no? Como son las emergencias, los casos de anestesia y demás cuestiones. O cuando las personas tienen problemas para poder recibir sus medicamentos a través de la vía oral. Para eso se ocupa una aguja que tiene un orificio en el centro, entonces que recibe el nombre de aguja hipodérmica, así se denomina, que tiene un biselma. Entonces, por esa vía podemos introducir fármacos por esas vías inmediatas, ¿no? La inmediatez, la rapidez de la acción de los fármacos, pero no se da en todos los casos eso. Por ejemplo, las benzodiazepinas se imponen por vía intramuscular, más rápida es la vía oral. Hay excepciones siempre a las reglas. Bueno, aquí tenemos estas vías inmediatas, por ejemplo, la vía subcutánea, ¿no, verdad? Para mencionar algo, la adrenalina, por ejemplo, se administra por vía subcutánea, ¿no, verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Y esta vía, obviamente, juntamente con la intramuscular, tiene que tener algunas condiciones, por ejemplo, el peso molecular debe ser menor a 20.000 para que no cause problemas, sobre todo de reacciones alérgicas. Por vía intramuscular se absorben sustancias liposolubles y hidrosolubles, o sea, la mayor parte de los medicamentos, con algunas excepciones, también voy a hablar, que son liposolubles, hay que administrarlas obligatoriamente por vía intramuscular. Las excepciones son, por ejemplo, el propofol, que es un anestésico general intravenoso, que siendo, digamos, aceite, se puede poner por vía venosa. Pero además, entonces se debe poner por vía intramuscular obligatoriamente. Eso porque genera con la vía intravenosa embolia grasa y eso mata a la gente. Entonces todo lo que son hormonas, por ejemplo, testosterona, progesterona, vitamina K, etcétera, etcétera, se deben poner por vía intramuscular. Esas son liposolubles, o sea, están sueltas, si se quiere, ¿verdad?, en aceite. Bueno, aquí tenemos los ángulos que se debe de ocupar para aplicar en las diferentes vías. Mire, hay gente que dice, con esa agujanga me va a meter a la nalga. Claro, porque aquí está el músculo, y tenemos epidermis, tejido subcutáneo, el músculo. Tiene que llegar al músculo porque es intramuscular y se aplica, ¿no, verdad?, no con inclinación de la aguja, que va a perder el tamaño. Entonces ahí tiene la vía intramuscular que requiere alrededor de 80 grados. La vía subcutánea, 45 grados, la vía endovenosa, tenemos el vaso sanguíneo, la verdad, puede tener 25 grados. Después la intradérmica de 10 a 15 grados. Serían las vías más comunes de las que se usa la aguja hipodérmica. Recuerden que también se puede poner por vía intramuscular, la traquidia, cosa que no está ahí. De todas maneras, es bueno conocer estas vías. Entonces la absorción por vía intramuscular va a depender del fármaco que se trate. En algunos casos es bueno que hayan sustancias que no se absorban rápidamente, sino
¿no? De manera lenta. En otros casos habría que mezclar diferentes soluciones para poder tener una actividad rápida, una intermedia y una lenta. Por ejemplo, si yo tuviese que recibir penicilina porque tengo un problema de amigdalitis, si me recetan la penicilina sódica, entonces esa va a tener una acción para mantener el nivel sanguíneo de cada 6 horas. Eso significaría que debería poner la nalga a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche. Entonces son 4 inyecciones por día. Por 7 días son 28 inyecciones y nadie va a querer hacerse poner eso. Aparte de que duela, lógicamente tiene un costo también la aplicación del medicamento. En todo caso sería mejor que haya una mezcla y entonces aparecen varios productos comerciales, por ejemplo el Pervosil, ¿no? 633. O sea, me han puesto esto porque son 600.000 unidades internacionales de penicilina sódica, 300.000 unidades, ¿no verdad?, internacionales de penicilina procaínica y 300.000 unidades de penicilina benzatínica. Entonces esta dura solo 6 horas, esta 12 horas y esta 21 días. Entonces si se mezclan estas, tenemos, y eso es lo que está hablando aquí, las drogas que se absorben son las solubles en el líquido intersticial, porque eso va a caer al líquido intersticial, no en el interior de la célula. Y las sustancias insolubles en dicha fase deberían previamente solubilizarse. De este modo puede conseguirse prolongar la acción de la droga, y aquí estamos hablando de eso. Si yo necesito una acción rápida, tendría que usar la sódica. Entonces cada 6 horas hay que poner esto. Si solo usase esta procaínica cada 12 horas, o sea, una en la mañana, otra en la noche, y si uso esta, dura 21 días, entonces una sola ampolla dura los 21 días. Si mezclo estas tres, tengo acción rápida, intermedia y prolongada, porque esto no se solubiliza rápidamente, pero con una sola inyección resuelvo mi problema. Igual hay otro producto comercial que tal vez es más conocido que ese todavía, el Pendiven es lo mismo. Pendiven 633, estoy hablando de nombres comerciales, pero en líneas generales son penicilina, ¿no? La misma penicilina, nada más que mezclada con aquí, por se ha puesto un ejemplo, por ejemplo, cuando se combina la insulina con protamina C, hace que dure un poco más, porque no le estén pillando cada rato, digamos, por vía subcutánea diabética. Esto de aquí, ¿no es verdad? Como ustedes pueden observar, es una imagen, aquellos que les gusta, digamos, o tienen espíritu de enfermera, ¿no? Entonces, donde se aplica la vía intramuscular, como pueden ver ahí, en el cuadrante superior y exterior de la nalga, se aplica para evitar el trayecto del nervio ciático, porque si lo afecta, en cualquiera de estos lugares pueden afectar el nervio ciático, listo, lo arruinaron al paciente para siempre. Entonces, es importante también conocer el lugar de aplicación por vía intramuscular. Que quede claro que no solamente el glúteo es el lugar de aplicación de los fármacos por vía intramuscular, también se puede poner en la región deltoidea, se puede hacer eso.
pero la masa muscular, lógicamente, es mucho más reducida. Y la recomendación, recuerden que desde el punto de vista anatómico, hay un glúteo mayor, medio y menor, son 3 glúteos, entonces la masa muscular es mucho mejor para la aplicación, ¿no es verdad?, por la región glútea. Entonces es importante eso. Que quede claro, ¿no?, que el hecho de que alguien tenga una cola más voluminosa no significa que eso sea músculo tampoco, porque, digamos, en el caso de las mujeres está lleno de grasa, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que usar agujas largas, que hay que atravesar no solamente la piel, sino todos los tejidos de la llegar al músculo, que eso es lo que nos interesa. Y al tener una mayor masa, esa musculatura tiene mayor cantidad de vasos sanguíneos también. Es decir, estoy hablando de los capilares, no porque estoy hablando de los grandes vasos, digamos. Entonces, eso permite que esa sea una región mejor indicada para poner polígono. También se puede poner aquí, por ejemplo, las enfermeras ponen a los recién nacidos pobrecitos, en algunos casos hasta se coge, se llora mucho, ¿no?, cuando les aplican la vitamina K. Yo no sé por qué no le ponen el analia. Y listo, pero bueno, eso tendrá su razón desde el punto de vista de la enfermería. Entonces, a mayor superficie de absorción, cuando estamos hablando de mayor superficie de absorción, entonces estamos hablando del glúteo, porque si yo digo, ¿qué tal mi región deltoidea? Miren esto que es un poquito, ¿no? Entonces, mayor rapidez de la misma. Entonces, lugar mejor de aplicación por vía intramuscular. Vuelvo a repetir, no es el único. Se puede poner la región deltoidea en la región anterior del músculo, se puede poner, ¿no es verdad? Pero la mejor región siempre va a ser la región. Así se disuelve una sustancia en solución aceitosa, por ejemplo. Todo lo que es solución aceitosa obligatoriamente hay que poner por vía intramuscular. No se pone por vía intravenosa, salvo algunas excepciones, y acabo de mencionar el anestésico llamado propofol, ¿no? Entonces eso sí se puede poner por vía intravenosa y es aceitosa, pero es un aceite especial que permite en alguna medida la aplicabilidad, porque si no van a producir embolia, grasa y se muere la gente. Entonces, los aceitosos siempre, ¿no?, tengan los huesos por regla. Entonces, ¿no?, la absorción será más lenta por la viscosidad del aceite, pero eso va a permitir igual una absorción, porque recuerden, dentro de los elementos que debe de tener una sustancia para poder atravesar las barreras naturales que son las membranas celulares, obligatoriamente está el gradiente de concentración, el tamaño de la molécula, la liposolubilidad, el pH del medio, el pK del fármaco, etcétera, etcétera. Entonces, incluyendo obviamente ese concepto que hemos hablado de las soluciones ácidas débiles o bases débiles, ¿no?, donde hemos dicho que la porción no ionizada es la que atraviesa. No estoy hablando de aniquilar, estoy hablando de transporte, eso no de otra cosa. Entonces, acción de los coloides. Cuando se mezcla un fármaco, se asocia a un coloide, también se hace dificultoso el atravesar las membranas, dura más tiempo. Por ejemplo, estos disminuyen la absorción, estos coloides que son proteínas, entonces debido a que las drogas se absorben a los mismos, o sea, esas proteínas, y porque ellos forman una capa que impide el acceso del fármaco a la superficie absorbente. Por ejemplo, el agregado de gelatina a una solución de corticotropina. Por ejemplo, tenemos el Celestone. Estoy hablando de un glucocorticoide. Y si
compran en la farmacia Seletón en Crono 12, Cronos es cronómetro, 12 dura 12 horas, eso quiere decir. Entonces viene con el agregado de gelatina y esa gelatina hace que sea más lenta la absorción y por lo tanto la durabilidad. Eso lo verá el médico, porque si considera que eso es más importante para su tratamiento, lo hará. Si quiere más rápido, porque tiene un shock anafiláctico, no va a usar eso porque, pucha, ¿cuánto va a tardar? Vuelvo a repetir, es una decisión médica, depende de la urgencia. Si es urgente, le van los fármacos hidrosolubles. Estoy hablando de la vía intramuscular, que quede claro. Los hidrosolubles son mejores que los, digamos, los que tienen solución líquida. Pero si usted quiere que dure más tiempo, entonces busque una solución aceitosa y durará más tiempo la absorción. Ya, circulación local también es importante. Mientras más vasos sanguíneos tenga una región, o sea, estoy hablando de un músculo, es mucho más rápida también la absorción, porque ¿dónde queremos que caiga al torrente circulatorio? Eso es, ¿no? Para que se vuelva sistémico digamos, el producto. Y ustedes saben que dentro de la circulación, entonces el corazón bombea alrededor de 5 litros de sangre por minuto. Entonces los medicamentos que caen al torrente circulatorio pueden distribuirse. Por ejemplo, si nosotros necesitamos anestesiar, no vamos a estar toda la santa mañana hasta que se absorba. No, tiene que ser una cosa rápida, porque un acto quirúrgico, eso tiene. Y también la recuperación debe de ser rápida, porque si una persona queda durmiendo después de una cirugía, todos los parientes no les importa cómo salió la cirugía. A nadie le interesa cómo salió la cirugía. Primero, lo que debemos de preguntar es que si está bien o no. Si dice que está bien, y peor si me hace así, aunque sea la mano del operado, digamos, ¿no? Yo soy el familiar. Ah, mierda, está bien, pues. Recién voy a preguntar cómo salió la cirugía. Es algo natural, porque se sacan como cadáver con el cerebro muerto. ¿Qué hago con él? Ya se acabó la vida de la gente, todo descerebrado, lo que sea. Entonces, por eso que los anestésicos tienen que tener una actividad rápida y también desaparecer rápidamente del organismo tras que les suspende la aplicación de fármacos. Eso hay que entender. Pero hay otras situaciones, por ejemplo, si yo soy un diabético y me van a estar poniendo cada rato insulina, ¿dónde me van a meter tanta insulina? Yo necesito que haya que tenga una acción rápida, intermedia y prolongada, para que no me estén metiendo cada rato las agujas, digamos. Entonces, eso va a valorarlo. Bueno, muy bien. Entonces, ahí ya hemos terminado con la vía también, digamos, inmediata, ¿no? Entonces, en esta parte. Ahora, estamos en farmacocinética y la farmacocinética comprende la liberación del fármaco. Yo no lo pongo porque cuando se aplica por vía intravenosa no hay ninguna liberación y ya está el fármaco ahí. Pero obviamente si se toma por vía oral o por vía intramuscular, visto que podemos usar diferentes elementos para que pueda absorberse. Una vez que ha pasado al torrente circulatorio, entonces, que tiene la distribución. Y eso es igualito que una ciudad. Cuando ustedes escuchan un carro, no sé qué, cocinas locas, ¿qué está haciendo? Distribuyendo gas. ¿A dónde está distribuyendo? A todos los domicilios. Otro carrito, que pueden ser los verduleros, no sé qué cosas también. La Coca-Cola, Sprite, Fanta también tiene sus carros. Entonces, eso es común en una ciudad, y así es como una ciudad nuestro organismo. Tiene que haber distribución. Y ahora el gran problema de la distribución es
porque ya estamos en sangre. Pero habrá que preguntarse, que estoy utilizando yo se distribuye por todos los organismos. A veces no quiero que se distribuya por todos los organismos. Como médico puedo no querer que se distribuya. Por ejemplo, si hay una mujer embarazada, ¿no? Yo no quiero que la placenta afecte al niño, porque la enferma es ella, pero no él. Pues ahí no puedo creer, digamos. Pero si se tratase de una meningitis, yo quiero que cruce la barrera hematoencefálica, porque ahí está el problema. O si tengo un parásito como bacterias llamadas cisticercosis, entonces yo quiero que se muera y desaparezca del cerebro. Entonces, la distribución es un elemento muy importante que debemos de saber, porque eso va a permitir en alguna medida que nosotros tomemos una decisión de qué fármaco vamos a usar. No es nomás cualquier medicamento, ¿no? Muchos pueden servir. Por ejemplo, en los casos de las infecciones, el germen puede ser sensible pues a un fármaco, a un antibiótico, puede ser sensible. Pero si ese antibiótico no llega donde está la infección, no sirve de nada. Pierden su tiempo, ¿no es verdad? Vuelvo a repetir, un ejemplo sería, digamos, por decir una cosa, una meningitis, digamos, ¿sí? Producida por una bacteria. Si ese fármaco es sensible, es decir, el germen es sensible, se va a morir con ese medicamento, pero ese medicamento desgraciadamente no atraviesa la barrera hematoencefálica, de nada sirve, no hay manera de aplicárselo. Eso es lo que vamos a ver ahora en distribución de los fármacos, como el organismo permite o no permite el pasaje de esas sustancias para que obviamente hagan el efecto deseado. Entonces, drogas en la sangre. Vuelvo a repetir, cuando ya estamos en distribución ya se absorbió, quiere decir, ya sea por vía oral, se lo pongan intramuscular, intravenoso, lo que quieran, ya está. Entonces las drogas ya sean inyectadas directamente en la circulación, o bien absorbidas, ¿no? Por la vía sanguínea o linfática, llegan a la sangre. O sea, ¿dónde se van a meter los fármacos? En el plasma. Recuerden que la sangre tiene dos componentes, la célula y el líquido. El líquido se llama plasma y las células son glóbulos rojos, blancos, etc. Plaquetas y demás, ¿no? Eso es básicamente. Entonces, ¿dónde van a llegar los fármacos? Al plasma. ¿Y qué tiene el plasma sanguíneo? Tiene proteínas. Recuerden que por término medio son 7.5 gramos de proteínas por cada 100 ml de sangre. Eso es por término medio. Y dentro de esas proteínas, obviamente las albúminas son las más importantes, le siguen las globulinas, ¿no? Y el fibrinógeno, eso forman parte de las proteínas plasmáticas. Entonces, de esas dos cosas nos interesan las albúminas y nos interesan las globulinas. Entonces, dentro de las albúminas, que la mayor proporción de las proteínas, eso le sirve de transporte al fármaco. Es como los micros. Nosotros nos subimos al micro, nosotros somos la droga, nos subimos al micro para que nos lleve al destino adecuado, ya está. Entonces, la mayor parte de los fármacos se unen a las proteínas, a la fracción albúmina y algunas otros fármacos a la fracción globulina. El fibrinógeno no tiene nada que ver, solamente esa proteína tiene que ver con la coagulación de la sangre, eso, nada más. Entonces, obviamente, si ustedes se ponen a razonar, ¿a quién voy a atender? A los enfermos, no a los sanos. Los sanos no necesitan de ningún médico. Entonces puedo llegar a considerar, por ejemplo, aquellos que hagan nefrología, urología, lo que sea, que estudian esos sujetos. O sea, esos médicos, sobre todo los riñones. Eso no significa que los saquemos del organismo ni todo lo demás no me importa. No, pero los riñones están unidos a la circulación y a todas las cosas. Cumplen altísimas funciones, hasta podríamos decir, ¿no es verdad?, que
En términos de la producción de glóbulos rojos, muchos tienen que ver, digamos, la hemopoietina, porque se produce a nivel renal. O sea, si le sacan los riñones a alguien o donan los riñones, también tiene que ver con la sangre. Entonces, nos interesa sobre todo la parte de la albúmina. Si ese enfermo renal tiene una insuficiencia renal, está eliminando gran cantidad de proteínas de la orina, y entonces está bajando el nivel de las proteínas. Y ahora voy a decir esto para que quede como concepto claro. Los fármacos, cuando usted lo introduce, ya sea por vía oral, ya sea por vía intramuscular, intravenosa, lo que sea, se van a unir a las albúminas. Entonces va a hacer esto el fármaco y se va a unir. Se va a subir a su transportador. Ahora, si una persona está normal dentro de sus proteínas que están circulando, las dosis que son recomendadas son las mejores. Pero puede haber hipoalbuminemia. ¿En qué caso? En los quemados, en los renales puede haber hipoalbuminemia. Y entonces, ¿qué quiere decir hipoalbuminemia? Quiere decir que hay menor cantidad de esa proteína llamada albúmina. Entonces veamos, si hay deficiencia de combustible, entonces muchos micros van a estar haciendo cola días, noches, lo que sea. Entonces, ya, yo tomo la línea 45, 9, estoy hablando de todos los que vienen por aquí, cualquier línea. Entonces van a reducir la cantidad de micros. Al reducir la cantidad de micros, están reduciendo la cantidad de proteínas, para que nos entendamos, para que podamos. Entonces vamos a quedar parados mucho, porque si viene a reventar ese micro, ya. ¿Y quién es el que actúa? La droga. Nosotros somos la droga. Entonces, si están libres de proteínas hay acción. Pero si están unidas las proteínas no hay acción. Entonces, cuando uno calcula la cantidad de fármacos que le va a poner y tiene ya hipoalbuminemia, una dosis normal puede convertirse en tóxica. La dosis normal puede volverse tóxica si ese paciente tiene hipoalbuminemia. ¿Quiénes son esos? Los quemados y los renales, sobre todo los enfermos renales. Entonces, ¿no? Las concentraciones de la droga en el plasma sanguíneo pueden depender. Ahora, ¿a mí qué me importa lo que diga el fármaco? Los médicos no deben de confiar en los farmacéuticos. Se lo estoy advirtiendo, sobre todo a aquellos que trabajan en terapia intensiva, en neurología, en psiquiatría, en neonatología. Yo puedo tener una ampolla ahí que diga 250 miligramos. ¿Será que tiene? Eso dice el papel, pero en realidad tiene. Si no tiene, no va a funcionar. Y después me va a calificar de bufo a mí. ¿Por la culpa de quién? El fármaco. Entonces, ¿cómo yo debo de hacer? Tomar una muestra de sangre y valorar la cantidad de fármaco que está en circulación. Si es la óptima, va a salir su paciente del problema que tiene. Si no tiene esa concentración, entonces va a haber un fracaso terapéutico. Entonces, vuelvo a repetir, los fármacos son todo lo mejor del mundo, todo lo que ustedes quieran, pero la gente por ganar dinero le pone menos de lo que dice ahí. Y en todas las cosas que hace, mientras le pueda robar al cliente, la gente, lo hace. Listo, ya está. Entonces, eso no cambia nunca. Ya. Entonces, por métodos químicos podemos valorar la concentración del fármaco en sangre. Por ejemplo, usando un espectrofotómetro, cromatografía en fase gaseosa, en líquido de alta presión, espectrometría de masa y también por métodos radioinmunológicos que adquieren una importancia capital en relación con el efecto farmacológico. Entonces, usted puede usar esa metodología para saber exactamente las concentraciones del fármaco que está en sangre. Eso es lo que importa.
Y entonces, si usted tiene las adecuadas concentraciones, va a tener una adecuada respuesta. Si va a tener una adecuada respuesta, su paciente se va a mejorar o va a curarse. ¿Ya? Entonces, combinación de las drogas con las proteínas. Las drogas en el plasma se combinan mayor o menor proporción con las proteínas, especialmente las albúminas. Ya les dije hace un momento. Las albúminas. Después, con las globulinas se pueden unir varios fármacos, por ejemplo, la vitamina A, la K, la D. Así como también las hormonas esteroideas se pueden unir a las globulinas. Recuerden que dentro de esas globulinas están todas las inmunoglobulinas. ¿No? Entonces, pero las albúminas juegan un papel preponderante en la unión. Pero no todos los fármacos se unen a la, ¿cómo se llama? A la proteína. Por ejemplo, si usted pone en un suero potasio o pone sodio, eso no se va a manejar. Es un fármaco igual, no se une. O sea, no me importa si es hipoalbuminémico, no importa, porque nunca se van a unir a eso. Pero los demás fármacos sí lo hacen. Entonces siempre hay que estar ya. Ahora forman combinaciones reversibles, es decir, se unen y se desunen rápidamente. Y eso va a depender de la liposolubilidad del fármaco. Lo más liposoluble, más rápidamente se unen a las proteínas plasmáticas. En este caso, vuelvo a repetir, más frecuentemente a la fracción azul. Entonces, ¿cómo se combinan para ser reversibles? Por enlaces electrovalentes, aplicadas a las drogas ionizadas, en cuyo caso ellas se unen a los grupos positivos y negativos. Cuando una sustancia proteica tiene grupos positivos y negativos, se llama anfótero. Son los anfóteros, ¿no? Como los salicilatos. Fenilbutazona, penicilina, diazepam, propranolol, alcaloides, todos ellos van a unirse a esas proteínas de forma lábil, reversible, se unen y se... Ya, ustedes pueden ver, entonces, aquí tenemos proteínas plasmáticas, son todas estas violetas, lilas o como lo quieran llamar. Los fármacos son estos reos. Estos que están libres, estos son los que tienen acción. Cuando se unen a las proteínas, los fármacos carecen de acción. Y también no se pueden eliminar y también no se pueden metabolizar. Entonces, si yo empiezo a retirar estas proteínas y lo vuelvo hipoalbuminémico al paciente, van a haber más fármacos libres. Y este fármaco libre es el que tiene la acción. Por eso dice el efecto es producido por esta proteína, no los que están unidos. Si se desprenden, listo. Si quieren cruzar la barrera hematoencefálica, tienen que desprenderse de las proteínas. Voy a poner un ejemplo. Dos fármacos, voy a decir, que pertenecen al grupo de los barbitúricos. Los barbitúricos son fármacos hipnóticos, producen sueño, eso produce. Entonces, en ese sentido, voy a hablar del fenobarbital. El fenobarbital sirve para tratar las convulsiones y obviamente las convulsiones epilépticas y otros problemas del sistema nervioso central. El tiopental sódico es otro barbitúrico, pero este tiopental sódico es mucho más liposoluble y por lo tanto sí también para las convulsiones, pero es un anestésico. El fenobarbital no es un anestésico. ¿Y por qué es un anestésico? Porque se une más rápidamente a las proteínas, pero también se desprende rápidamente y puede pasar la barrera hematoencefálica con mayor facilidad y produce anestesia. Entonces ahí tenemos. Ya, también para las moléculas neutras no ionizadas intervienen los enlaces de oxígeno dipolar y los de Van der Waals. Lo que ocurre especialmente con las drogas liposolubles, como por ejemplo los esteroides hormonales. ¿Cuáles son los esteroides? Testosterona, progesterona, esos son los esteroides. De eso estamos hablando. Entonces, la liposolubilidad tiende a acrecentar la unión con las proteínas. Por ejemplo, el barbitúrico tiopental sódico es mucho más soluble que el fenobarbital.
Eso no significa que los dos no atraviesen la barrera hematoencefálica, pero este lo hace más rápido, por eso se ha convertido en un anestésico. En cambio este no, pero sí frena las convulsiones, sobre todo en las personas que tienen, digamos, este problema de la epilepsia. Porque cuando hablamos del síndrome convulsivo no estamos hablando de epilepsia, estamos hablando de convulsiones. Las convulsiones pueden venir por tumores, por parásitos, por ejemplo, las amebas situadas en el sistema nervioso, convulsiones, ¿no? El hecho de tirarle un palazo, un sillazo en la cabeza a alguien puede inhibir la tabla ósea, que funciona como un tumor que genera irritación y genera convulsión. Fármacos pueden producir convulsiones, por ejemplo el Depilete, el Trazol, etcétera, etcétera. Eso hay que valorar. Entonces, estados clínicos. Hay que tener mucho cuidado con la hipoalbuminemia. Ya, aquí también voy a decir una cosa. Nunca piensen en el paciente como un sujeto pobrecito. Ay, pobrecito. En medicina no existe la palabra pobrecito. Mírense ustedes primero. Porque si estamos pensando en eso, entonces voy a obviar hacerle tales análisis porque eso tiene un costo y este pobre desgraciado no tiene plata y ¿de dónde va a sacar para? No. Primero los análisis y después el tratamiento. Porque si ese paciente tiene hipoalbuminemia, ¿cómo van a saber? A través de los análisis. No hay análisis, no le pongo el medicamento, porque si no voy a tener tremendos problemas. Entonces, ¿cómo voy a saber que alguien tiene hipoalbuminemia? ¿Cómo? Un análisis de sangre, no se puede encontrar. Ahí me va a informar, ¿no? Lo que tiene. Entonces ya, eso. La edad en los recién nacidos existe una capacidad disminuida de la combinación con la albúmina. Eso que me estaba diciendo, si usted va a ser pediatra y neonatólogo, piense que el recién nacido, pese a que es un ser humano, incluso normal para su edad, pero no es igual que un adulto. Entonces, eso significa que si le va a poner medicamento, tiene que valorar ese aspecto, ¿no? Entonces, en la uremia también vamos a tener problemas si no consideramos eso a la hora de administrar un medicamento. Entonces, eso es importante. Ahora, importancia de la combinación de las proteínas. La droga unida a las proteínas plasmáticas es farmacológicamente inactiva. Por eso le estoy diciendo. A ver, voy a poner un ejemplo. Las sulfonamidas son antibióticos que sirven para el tratamiento de enfermedades por gérmenes gram negativos, sobre todo. O sea, Escherichia coli, salmonella, shigella, todas esas bacterias gram negativas. Entonces, si yo uso esas sulfonamidas, van a ver ustedes cuando lleguen a ese capítulo que esos fármacos se unen a las proteínas plasmáticas en un 90%, casi en el 100%. Entonces, si se unen, quiere decir que no tiene actividad farmacológica lo que se une. Lo que está libre, ese 10% del 100, es el único que tiene actividad. Pero como es reversible, es decir, se une, se desune, se une, se desune, entonces en una hipoalbuminemia, darle una sulfa a dosis normales puede ser tóxico. Eso le estoy dando como mensaje. ¿Y cómo van a saber? Con análisis no se sabe con otra cosa. ¿Cómo vamos a saber si alguien tiene hipoalbuminemia o no la tiene? No hay otra alternativa. No estemos adivinando. Entonces, por eso dice aquí la droga unida a las proteínas plasmáticas para, por ejemplo, la sulfonamida. La droga combinada con las proteínas no se metaboliza, así como también no se excreta y además pasan mal o no pasan hacia el líquido cefalorraquídeo. Entonces, mucho tiene que ver, ¿no es verdad?,
que nosotros pensemos siempre en pedir análisis. Cuando uno hace la vida médica de manera particular, ahí no hay tutía, uno pide nomás todo lo que necesita. Si es que el paciente no tiene plata, irá a saltar, lo que sea, no importa, la cosa es que tenga todas las cosas en orden. Cuando tenemos eso, entonces hacemos una lectura, porque voy a volver a repetir, lo más importante para el médico es saber fisiología. No hay otra cosa, porque usted quiere a ese enfermo volverlo a la normalidad. Y entonces si está normal, entonces pida análisis, ¿cómo va a llegar a saber? Uno no tiene una bola de cristal para estar adivinando qué es lo que tiene el sujeto. ¿No? ¿Cómo sé que yo soy diabético? A través de los análisis. ¿Cómo sé que yo soy urémico? A través de los análisis. ¿Cómo sé que yo tengo anemia? A través de los análisis. Ese líquido extracelular llamado sangre nos reporta miles de cosas. No es un examen, porque podemos pedir examen de sangre, que es una cosa, y podemos pedir química sanguínea. Si pedimos química sanguínea, nos da mejor cobertura de interpretación de la enfermedad. Será pues exámenes, digamos, colaboradores de un diagnóstico, pero son importantes, no es que carezcan de importancia. Entonces, siempre hagan eso porque les va a ir mejor, siempre les va a ir mejor. Entonces, todo lo que es elemento auxiliar de la medicina siempre es importante para nosotros los médicos. No somos dioses, somos humanos. Entonces, ustedes pueden ver aquí, ¿no es verdad?, cómo cada cosita está en un fármaco. A través de la sangre se distribuye a los diferentes órganos y tejidos de todo este cuerpo humano. Puede llegar al líquido sinovial, puede llegar al corazón, puede llegar al sistema nervioso, al renal, etcétera, etcétera. Distribuidos a través del torrente circulatorio. Y este fármaco, si se une a las proteínas, no tiene acción. Pero si se desune, entonces recién puede tener una actividad. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre a la hora de poder administrar un medicamento. A ver, barreras, digamos. Obviamente el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, el líquido del ojo, siempre van a ser barreras. Los oftalmólogos, traumatólogos o reumatólogos, todo lo que sea un líquido extra. Y recuerden que incluso les voy a decir una cosa. Cuando estuve yo en primer año y me enseñaron los tejidos en histología, el tejido cartilaginoso carece de vasos sanguíneos. Y así está descrito, carece de vasos sanguíneos. Entonces no siempre los medicamentos tienen que estar a través de vasos sanguíneos, porque el cartílago se nutre del líquido sinovial. El líquido sinovial. Entonces, eso es muy importante tener presente. Para todo, ¿no? Cada una de las asignaturas que existen en medicina, ¿no es verdad?, siempre contribuye a la otra en su información. Ya, volumen aparente de distribución. Entonces vamos a ver esta sigla. Volumen de distribución, volumen de distribución. Ya, para hallar la concentración máxima alcanzada en la sangre se divide la dosis, lo que usted ha dado, por la concentración. Siempre que el fármaco, vuelvo a repetir, esté bien elaborado. Por eso voy a volver a repetir lo que he estado hablando en las actividades prácticas, comenzando con la receta esta semana. Usted puede recetar con nombre genérico y uno se empieza a preguntar, ¿por qué tanta diferencia entre este fármaco con nombre genérico y el comercial tan caro? Hay una propaganda que dice, hazte de fama y echa
empresa Tenkama, así son las llantas Yokohama, famosas en el Japón. Estoy haciendo una propaganda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo si tengo una empresa farmacéutica llamada Sherry, Bayer, Bagor o lo que sea, ya tengo un prestigio. Yo no voy a arruinar mi prestigio por darle pagando a las cosas. En cambio, el nombre genérico, ¿a quién pertenece? A la empresa farmacéutica Chicuríncula. ¿Qué mierda será esa empresa? Entonces, ellos viven robando a la gente y le ponen menos cantidad. Pero ¿cuánto cuesta de esos laboratorios? Obviamente más caro. Y por último, ¿qué dice el refrán? Lo barato cuesta caro. Entonces, pero eso no le pueden obligar al paciente. Pueden decirle, si usted compra este medicamento que es un poquito más caro, realmente va a funcionar. Va a funcionar. Pero si se compra el más baratito, vea usted, por su economía. ¿No? Después no me esté echando la culpa a mí, así es hablar con el paciente. Yo no le estoy obligando, pero ya está. Entonces, busquen siempre. Porque, fíjense, para hallar la concentración máxima alcanzada en la sangre se divide la dosis. Usted puede dosificar bien, pero si el medicamento no tiene la dosis adecuada, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo la culpa, yo no soy la industria farmacéutica, pero al paciente, ¿qué le importa la industria farmacéutica? Lo único que le interesa, usted me dio y listo, algo queda mal por la concentración. Entonces, el volumen de distribución, volumen de distribución, que va a relacionar la cantidad del fármaco en el cuerpo con la concentración plasmática. Entonces, este debería estar aquí en el centro. Entonces, volumen de distribución, cantidad de fármaco en el cuerpo sobre la concentración plasmática del fármaco. Ese es el volumen aparente de distribución, así se llama, no se llama volumen de distribución y ya, se llama volumen aparente de distribución. Cuando usa uno esa palabra aparente, dice, puede que sí, puede que no, lo más seguro quién sabe. Eso es lo que está diciendo, no está diciendo que ese sea el volumen de distribución correcto. Entonces, ustedes pueden ver volumen de distribución menor, volumen de distribución mayor. Entonces, por ejemplo, si solamente, digamos, ese volumen de distribución del fármaco o ese fármaco está en los vasos sanguíneos, tiene un volumen de distribución menor. Si entra al intravascular y al intersticial del fármaco, o sea, al líquido que están entre las células, entonces tiene otro volumen de distribución. Si nosotros tenemos en el intravascular, en el intersticial y en el intracelular, además ese fármaco se mete ahí, dentro de la célula, entonces va a ser un mayor de 48 litros, como pueden ver, y el volumen de distribución 100% intravascular, intersticial, intracelular y además la grasa. Hay muchos fármacos que se depositan en la grasa, depende de la grasa, ¿no? Y no se salen así nomás. Entonces, y voy a volver a repetir, probablemente eso debieron de haber enfatizado cuando les enseñan fisiología. Lo único que nosotros que hacemos salud podemos valorar es el intravascular, porque de aquí sacamos la sangre. No podemos tener una aguja tan delgada, no hay en la farmacia nada para ver qué pasa dentro de la célula. Siempre valoramos el líquido extracelular, eso valoramos. Y obviamente que si corregimos el intravascular se va a corregir todo lo demás. Si yo no puedo saber cuánto de fármaco se acumuló en la grasa, yo no puedo saber eso. ¿Cómo voy a saber? Entonces, por eso se llama volumen aparente de distribución. Así se llama. Ya, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese volumen de distribución que es muy importante tenerlo presente. Ya puede determinarse la distribución de los fármacos. Por ejemplo, si la sustancia permanece en el líquido extracelular, ¿no?, sin penetrar a la célula, el volumen de distribución corresponde al 20% del peso corporal. Por lo tanto,
es de 0,2 litros por kilogramo. Fíjense que este 20 se convierte. Este 0 lo hemos pasado aquí adelante, le hemos puesto una coma y 0,2 litros por kilogramo. Litros no se escribe así, se escribe así. Y así lo van a ver en sus libros. Así. Litros es con minúscula, no con mayúscula. Yo he cometido este error ortográfico porque si lo pongo así, ¿cómo se lee? 0,21. ¿No? Por ahí confunden, ¿no? 0,2 litros, dice, si alguien que tiene un libro va a ver que este litro está escrito muy bien en el libro, con minúscula, pero si lo pongo ahí, 0,21 dice, mejor lo pongo litro, 0,2 y ahí se puede entender. Yo lo he hecho de manera premeditada el poner litro con mayúscula para que nosotros podamos entender. Ahora, si un fármaco se distribuye por todo el agua del organismo, ¿cuánto es el agua del organismo? 60%. Entonces, la distribución corresponde al 60% y es de 0,6 litros por kilogramo. Entonces, es fácil de determinar, digamos, el volumen de distribución. Y como estamos en el capítulo de distribución, entonces, obviamente, si llega a todas partes del organismo el fármaco, entonces está ocupando todo el agua corporal, tanto, digamos, el agua intracelular, el extracelular que se distribuye en intercelular y también en intravascular, y etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos. Entonces, de nuevo, volumen de distribución, entonces dosis, no es verdad, por la concentración, volumen de distribución. Alto, buena llegada a los tejidos. Bajo, poca llegada a los tejidos. Entonces, eso me está diciendo que tiene un bajo volumen de distribución, entonces quiere decir que no va a llegar a todos los lugares del organismo. En cambio, el que tiene alto, entonces pasa a todos los tejidos. Entonces, incluso esos que tienen alto pueden sencillamente en una mujer embarazada pasar al bebé. Entonces eso también tienen que valorarlo porque, bueno, a repetir, los seres humanos no son extraterrestres. En términos de las mujeres embarazadas son terrestres. Ahora, pasaje de la droga líquido-solar a los líquidos, porque esa barrera llamada barrera hematoencefálica, que son unos vasos sanguíneos, hay que tenerlo presente porque hay cientos de fármacos que son importantes que lleguen a ese lugar. Por ejemplo, los anestésicos generales, ya sean estos intravenosos inhalatorios, por ejemplo, todo lo que son psicotrópicos, o sea, medicamentos para curar la ansiedad, el insomnio, la esquizofrenia, todo lo que se trabaja, digamos, al sistema nervioso, ¿no? Y las infecciones, la meningitis y todo ese tipo de cosas. Entonces siguen las leyes del transporte, pero solo atraviesa la porción libre de la droga, no la que está combinada, porque las sustancias muy ionizadas como la estreptomicina son incapaces de penetrar hacia el líquido cefalorraquídeo. Ah, no. Usted está mintiendo, doctor, porque yo he visto en el hospital San Juan de Dios, en el hospital de niños, en el hospital que sea, cuando existe una meningitis tuberculosa, ¿no? Se da estreptomicina. No, porque le da estreptomicina si no pasa la barrera hematoencefálica. Entonces voy a explicar eso, porque aquí dice las sustancias no ionizadas como la estreptomicina que se usa para el tratamiento de la tuberculosis, que puede ser de meningitis tuberculosa, son incapaces de penetrar al líquido cefalorraquídeo. Si es incapaz, entonces ¿por qué le ponen? Entonces voy a decir lo siguiente también. Cuando las meninges están sanas, la estreptomicina no pasa la barrera hematoencefálica. Pero si están inflamadas, la inflamación le permite, porque se modificó. Solo cuando hay eso. Entonces, obviamente, si tiene una meningitis tuberculosa, pues está inflamada por la meninge.
¿no? La dura madre, vía madre y aracnoides, ustedes ya saben, eso es así. Entonces, los fármacos liposolubles no ionizados atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica. El diopetal, ya les dije que es un barbitúrico, ¿no es verdad? O sea, en pocas palabras, produce el sueño, pero en el caso del diopetal no es solamente un medicamento que produce sueño, sino anestesia produce. Ya, listo, es un anestesia intravenoso. En cambio, el fenobarbital, que es de su misma familia, es un anticonvulsivante. O sea, a dosis normales, detiene las convulsiones y no produce anestesia. Ya. Bueno, la barrera hematoencefálica, ¿cómo está formada? Pues hay que recordarse, entonces formada por células endoteliales íntimamente adosadas, son la oclude, la membrana basal, la capa de pericito, prolongaciones de los astrocitos. Eso constituye la barrera hematoencefálica. Y siempre esa barrera hay que valorarla, porque hay medicamentos que son necesarios que pasen eso, esa barrera, y hay otros que no se necesita que pasen ahí para que no afecte el sensorio, la actividad motora, todo el celular. En cambio hay otros que sí queremos que ocurra eso. Entonces, aquí de nuevo tenemos todo el sistema nervioso, la verdad central, todo lo que constituye, para que nosotros recordemos que hay medicamentos que incluso se pueden poner estos anestésicos, ¿no es verdad?, por vía raquídea, y obviamente pueden llegar a afectar también el sistema nervioso, se quedan ahí por los pesados que pueden ser, ¿no es verdad?, y entonces se quedan en el lugar donde se aplica y entonces sirve para hacer anestesia de la mitad del cuerpo para abajo, por ejemplo, para hacer cesáreas, para hacer cirugías de varices y demás cosas. Poner algunos ejemplos sobre ese tipo de medicamentos. La penicilina es un ácido muy ionizado, la gentamicina una base muy ionizada. Penetra poco a líquidos cefalorraquídeos. Sin embargo, se ha comprobado que atraviesan la barrera hematoencefálica cuando la inflamación de la meninge produzcan cambios de la permeabilidad. La inflamación, pero no en las personas normales. Estoy hablando de las personas normales en términos de su meninge, de eso estoy hablando, no de otra cosa. Porque ¿para qué se va a poner uno normal entonces un medicamento? Debe tener alguna infección en otro lado, que puede ser renal, puede ser pulmonar, lo que sea, ya está. Entonces, si hay necesidad de utilizar, pero está íntegro el sistema nervioso, solamente otras partes, entonces no va a atravesar, no va a arruinar nada. Sin embargo, cuando están inflamadas, entonces la penicilina, si yo tengo una amigdalitis y me ponen penicilina, no va a causar mi barrera hematoencefálica, porque está bien. Mi meninge no está inflamada, porque está inflamada son mis amígdalas y ahí va a llegar y listo, no voy a afectar al sistema nervioso. Salvo que me pase de dosis, bueno, ya sería también la otra. Ahora, pasaje de los fármacos a través de la placenta, ¿nos interesa eso? Claro que sí, si vienen la cantidad de mujeres que hay aquí. Entonces, y no porque sean mujeres y yo me voy a descuidar, no, a mí que me importa por las mujeres por último. Digamos, yo soy hombre, no, pues, cuando uno forma pareja, va a tener un bebé, tiene que cuidar pues, a su mujer, porque al final de cuentas el producto ese es el hijo de uno, no es del vecino ni de nadie, entonces es de uno. Entonces uno como médico también debe de preocuparse por eso. Y entonces tenemos que saber, entonces las drogas atraviesan en general la membrana lipídica por difusión básica. Y es así que la placenta es fácilmente permeable la porción libre de los fármacos, ¿no? La que está combinada con las proteínas. Entonces la fracción no ionizada de la droga, los electrolitos y los no electrolitos liposolubles, como por ejemplo el éter, alotano. A la miércoles, doctor, he escuchado
de que cuando le van a hacer a uno una cesárea, le meten una aguja aquí y muchas mujeres me han dicho que después quedan lesionadas, todo el tiempo les duele la columna. ¿Por qué no me pone un anestésico general y me hace la cesárea? No, porque este anestésico general y este se van a meter a través de la placenta y lo van a anestesiar al bebé y le van a provocar paro respiratorio. O sea, 9 meses de petacuda así. Incluso en algunos momentos ni siquiera puedo dormir porque no me puedo dar la vuelta por la panzota. Y que el médico de mierda me ponga un anestésico y me lo mate a mi hijo. Entonces es una estupidez grandísima. Pues no se puede, no hay anestésicos generales para las petacudas, no hay. Solamente se debe de poner local, porque si no, de la otra manera le deprimen el centro respiratorio al bebé y nace muerto. Entonces, ¿para qué 9 meses para que le den un muerto? ¿No? Entonces, no se puede. Entonces, no hay forma de resolver ese problema, ¿no es verdad? Y por eso que los ginecobstetras optan por la raquilla y ya está, listo. Entonces, anestesian de aquí para allá y nada. Entonces, no. Eso no afecta en lo mínimo al bebé. Entonces, de esa forma se puede hacer la cesárea y se acabó la vida. Entonces, barrera la placenta permite el paso de fármacos nutrientes. Todos los fármacos atraviesan la placenta en mayor o menor medida. Las moléculas liposolubles con más facilidad. La exposición a fármacos responsable del 2% de los defectos morfológicos. Y cuando veamos drogas utilizadas en el embarazo, porque mierda, de verdad que cuando uno sale de la universidad y se acabó, digamos, el paternalismo que uno ejerce como docente, no saben ni qué van a hacer. Ven una vieja que viene con su panzota ahí. Yo no tendría que tocar estas cosas, digamos, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que aprender las cosas, digamos, de manera adecuada. Y obviamente hay ciertos medicamentos que uno no debe usar. Y también tenemos que entender una cosa también. Quiero que entendamos una cosa. Una cosa es un tratamiento prolongado con un medicamento y otra cosa es un tratamiento solo para el momento. Por ejemplo, voy a poner una metáfora. Y tiene fiebre. Y le reviso y la fiebre que está produciéndose es por una amigdalitis. Entonces vamos a ponerle un medicamento, digamos, para bajar la fiebre. Entonces, ¿qué podemos hacer? O un resfriado, ¿y hasta qué podemos hacer? ¿Le damos nomás paracetamol? No, pero el paracetamol puede producir autismo, puede producir esto. Sí, pues, si le da cada rato, cada 6 horas, qué sé yo, le da varios días, 7, 8 días, sí. Pero si le da uno, baja la temperatura, una tabletita no le va a hacer nada, no el montón, no el tratamiento prolongado. Entonces eso también debe de valorar. Depende de lo que se trate, el problema que tenga esa mujer. Entonces, como dice aquí, la exposición a fármacos es responsable de 2%. Por ejemplo, el diazepam puede provocar labio leporino, pero no es un diazepam. Toma toda la santa noche, pero no puede dormir, entonces eso va a afectar a su bebé en el momento, también en el momento del embarazo. Recuerden que los embarazos se dividen en trimestres, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. ¿Por qué se valora eso? Porque en el primer trimestre, primero se une el espermatozoide con el huevo, con el óvulo, y forman un huevo. Y ese huevo llega al 8º día al útero, se llama eso implantación. Al implantarse se forma luego el disco embrionario. Cuando dan medicamentos en ese momento prolongados, lo que ocurre es generalmente la muerte, no produce malformación, porque se muere. Entonces aparecen esos abortos espontáneos y a veces la mujer ni siquiera se da cuenta que es un aborto.
¿Por qué? Porque coincide, recuerden que el ciclo sexual femenino tiene 28 días y en el día 14 la ovulación. Hasta que llegue la menstruación pasan 14 días, no es que sea un solo día. Entonces, puede ser que se me ha atrasado la menstruación y después aparece la teórica menstruación y es un aborto en realidad solito porque ha estado tomando medicamentos. Entonces, generalmente no hay malformación. Pero hay un periodo a partir de la 8ª semana que se llama morfogénesis, así se llama. Se están formando los órganos. Entonces, en esa temporada de grado. Porque ahí sí que le salen los malformados. Entonces, eso vamos a ver. Drogas utilizadas en el embarazo, aquí mismo vamos a ver. A eso hay que valorar. Entonces, los anestésicos volátiles, hormonas esteroideas, alcohol, salicilatos, sulforamidas, barbitúricos, antibióticos, atropina, morfina y demás alcaloides. También los anticuerpos atraviesan la barrera placentaria, que son proteínas que pueden atravesar la placenta y conferir, entonces reciben ácido inmunidad transitoria. Por ejemplo, a las mujeres embarazadas en el último trimestre le ponen para la difteria y el tétano. ¿No? Entonces, las vacunas, ya. Entonces, no hay que tenerle miedo a las vacunas. Y también nosotros vamos a tropezar, ¿no?, con ciertas barreras, que son las barreras humanas. ¿Y de dónde se sacan esa huevada? Yo no sé de dónde se sacan. Yo, al ser pediatra, soy un convencido que las vacunas resuelven muchos problemas. Muchos problemas. Entonces, yo creo en las vacunas. Por ejemplo, de la COVID debo tener yo 5 vacunas. Nunca me he enfermado, nunca me voy a enfermar, pero los evangélicos dicen que hace daño. No lo sé. Hay un alemán que se puso 250 dosis. Cada rato iba a hacerse vacuna. No le ha pasado nada. ¿No? ¿De dónde se sacan esa verdad? Hay otros que no. Quieren hacerse una transfusión de sangre porque Dios dijo que no. ¿Dónde dijo que no? Si no había transfusiones de sangre. No sé de dónde se sacan todas las estupideces. O sea, los religiosos, los menonitas, no sé qué cosas, tienen cada concepto, ¿no? Y les meten ahí que no te vacunes, que no te vacunes, y ese es el problema. Ahora, hay ese problemita también siempre deben tenerlo en cuenta. Y tienen que ser de esta forma. Siempre el paciente tiene razón. Si no quiere ponerse sangre, pues firme aquí que usted no quiere ponerse sangre, no le puedo obligar. Yo estoy indicando esto. Si usted no quiere, firme esto y ya está. Si se muere más allá, ya el paciente no ha querido ponerse y no le podemos obligar porque él es el dueño de su cuerpo, no nosotros. Nosotros solo podemos sugerir lo que mejor sabemos y listo, ya está. El paciente es el que decide sus cosas. Bueno, muy bien, entonces se acabó la distribución y vamos a continuar entonces con un poquito, antes de marcharnos, de metabolización. Entonces, ya tenemos absorción, tenemos distribución y ahora vamos a ver metabolización o biotransformación. Vamos a hablar del tercer punto de la farmacocinética, un poquito, qué sé yo, 5 o 6 minutos. El metabolismo de los fármacos se lleva a cabo en un órgano muy importante de la estructura del ser humano llamado hígado. O sea, el laboratorio de nuestro organismo
del que depende miles de cosas es el hígado. Al hígado siempre hay que cuidarlo, pero también es asiento de patologías, y cuando existen esas patologías hay que tener mucho cuidado de estar dando medicamentos. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a poner un nombre, una hepatitis. Recuerden que incluso ponen unos letreros. Si usted va a hacer el internado, vacúnese contra la hepatitis, o tiene que vacunarse contra la hepatitis. Siempre hay que estar cuidando el hígado. Y el hígado es asiento de la transformación de todos los elementos, incluyendo las drogas, o los fármacos, o las sustancias farmacológicas. Entonces, no solamente el hígado sirve para almacenar glucosa, producir bilis, no es eso. Porque el hígado es el laboratorio de la vida. Y puede hacer dos cosas con los fármacos. O puede inactivarlos, a eso se llama metabolismo, o puede activarlos. Puede deshacerse de su acción farmacológica, o puede activar y volverlo activo al fármaco. Por ejemplo, el enalapril es un fármaco que se usa para la presión arterial, y ese fármaco en realidad se llama profármaco. ¿Por qué se llama profármaco? Porque no tiene actividad farmacológica el enalapril. Pero si uno se lo toma, se absorbe en el intestino delgado, llega por la mesentérica superior a la vena porta, la vena porta penetra en el hígado, y en el hígado ese enalapril se convierte en enalaprilato, es la forma activa del enalapril. Y el enalaprilato, no el enalapril, es el que produce la caída de la presión arterial en una persona hipertensa. Ahí le estoy mostrando que a veces consumimos medicamentos que no tienen actividad, que en el organismo lo transforma. Pero en otros casos lo inactiva. Por ejemplo, el verapamilo también es un fármaco que sirve para la hipertensión arterial. Y el 90% de ese fármaco, cuando entra al organismo, lo inactiva. Y solo el 10% pasa como droga activa a la circulación. Solo el 10%. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el metabolismo. Por eso es muy importante el hígado. Pero la pregunta del millón, ¿es el único que metaboliza los fármacos? No. ¿Qué otros lugares sirven de metabolismo de los fármacos? El plasma sanguíneo. Muchos fármacos se metabolizan en el plasma sanguíneo. Sin ir lejos, digamos, la cocaína no se metaboliza en el hígado, se metaboliza en el hígado, pero estoy diciendo, lo que quiero decir es que la cocaína donde primero se metaboliza en el plasma sanguíneo. Por eso los masticacoca siempre tienen el bolo ahí. Mientras lo tengan, están absorbiendo cocaína. Se sacan el bolo y le viene un sueño tremendo, les da ganas de dormir y todo, y se desaparece rápidamente. En el plasma rápidamente se metaboliza. Ya, eso es un ejemplo. Entonces, el metabolismo en el plasma. También hay lugares de metabolización en los riñones. En el mismo sistema nervioso central puede haber metabolización, etcétera, etcétera. Entonces, no es el único órgano de la metabolización. Muy bien. Mejor vamos a dejar ahí la diapositiva, y el día lunes, ¿no?, de la semana que viene, vamos a continuar y vamos a explicar en detalle, ¿no es verdad?, la metabolización de los. Por favor.